¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos la aventura de hoy con una pregunta hecha por el señor René Francisco Portillo, quien nos escribe por WhatsApp desde San Vicente, El Salvador, con la siguiente consulta. ¿Por qué antes muchas cosechas crecían sin necesidad de abonos y hoy en día parece que sí son necesarios? ¿Por qué los cultivos producen menos si no se les agrega abono? Oigamos la respuesta. Le contamos que hoy en día muchos cultivos necesitan abono porque en muchos lugares los suelos han perdido parte de los nutrientes que antes tenían de forma natural. Las plantas, al igual que las personas, necesitan alimentarse para crecer, producir frutos y desarrollarse. Esta comida, este alimento, lo obtienen principalmente del suelo por medio de sus raíces. Cuando el suelo es rico en nutrientes, la planta tiene lo que necesita para vivir y producir buenas cosechas. Pero no basta con que el suelo tenga nutrientes. También es importante que el suelo esté vivo. En la tierra viven lombrices, escarabajos, bacterias y hongos que ayudan a descomponer hojas, restos de plantas y otros materiales. Así, transforman esa materia en alimento para las plantas. Entonces funcionan como sus ayudantes. Como el suelo pierde esos organismos, las plantas ya no encuentran suficiente alimento. Por eso, muchas veces se recurre al abono o fertilizante, que es una sustancia que se le echa al suelo para devolverle los nutrientes que ha perdido. Otro problema importante es la erosión del suelo. Por ejemplo, cuando un terreno queda sin vegetación, por ejemplo, sin árboles, el viento o la lluvia golpean directamente el suelo y poco a poco lo van arrastrando. Entonces, la capa de tierra que está arriba, la más fértil, se va lavando. Con el tiempo, ese suelo se vuelve más pobre, tiene menos nutrientes y produce menos cosechas, aunque se le eche abono porque está desgastado. Además, en muchas zonas, la agricultura moderna ha usado demasiados químicos y ha eliminado la vegetación natural, lo que también, por supuesto, afecta la vida del suelo. En cambio, en tiempos de nuestros abuelos, se usaban otras prácticas que cuidaban la tierra y ayudaban a mantener el suelo sano y productivo por más tiempo. Enviar sus preguntas y sus saludos por WhatsApp es muy sencillo. Ingrese a la aplicación de WhatsApp. En la esquina superior izquierda encontrará el símbolo de más. Desde ese espacio puede agregar un nuevo contacto y es desde ahí de donde puede comunicarse con nosotros, anotando el código de área 506, número de teléfono 84 85 54 53. De esa forma ya agrega nuestro contacto directo y es así como puede enviarnos sus preguntas y sus saludos. Desde Aguadulce, Panamá, el señor Eric Humberto Reyes Pinzón nos envía su pregunta precisamente por WhatsApp. Él quiere saber, ¿será posible que la inteligencia artificial reemplace a los docentes en el aula de clases? Oigamos la respuesta. Por ahora, no parece probable que la inteligencia artificial reemplace por completo a los docentes en las aulas. Aunque estas tecnologías de la inteligencia artificial pueden ayudar mucho en el aprendizaje, todavía no pueden sustituir el papel humano de un maestro o de una profesora. Se le llama inteligencia artificial o IA a programas de computadora diseñados para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana,
como aprender, responder preguntas, resolver problemas o reconocer imágenes. En las últimas décadas se han logrado avances sorprendentes. Hoy existen programas de inteligencia artificial capaces de traducir idiomas, recomendar películas, conducir vehículos de prueba o ayudar a responder preguntas en tareas escolares. Estas herramientas utilizan la gran cantidad de información que existe en Internet, como libros, artículos, enciclopedias y páginas web, para construir sus respuestas. Pero enseñar no consiste solo en transmitir información. Un docente también guía, motiva, escucha a sus estudiantes y les ayuda a desarrollar pensamiento crítico, es decir, la capacidad de analizar y cuestionar lo que se aprende. Además, en el aula intervienen emociones, experiencias y situaciones humanas que una máquina todavía no puede comprender completamente. Por eso, muchas personas expertas consideran que la inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo, pero no un reemplazo del docente. Puede ayudar a buscar información, explicar conceptos o resumir textos, pero la responsabilidad de enseñar, guiar y formar a las nuevas generaciones sigue siendo una tarea profundamente humana. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que el desierto de Atacama, en América del Sur, es uno de los lugares más secos del mundo? En algunas zonas ha pasado más de un siglo sin que caiga una sola gota de lluvia. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Nos llega un mensaje de WhatsApp desde Managua, Nicaragua, donde una estimable oyente dice: ¿cómo hacen para determinar cuáles cantantes son reina del pop, reina del rock y todos esos nombres que les ponen? Oigamos la respuesta. Le contamos que los títulos como reina del pop o rey del rock no los otorga ninguna autoridad oficial, ni existe una academia mundial que entregue coronas musicales. Más bien, son sobrenombres que surgen con el tiempo a partir de lo que el público, los medios de comunicación y la industria musical reconocen en ciertos artistas. Por ejemplo, los títulos de Rey del Pop asociado a Michael Jackson o la Reina del Pop asociado a Madonna no fueron creados por una institución formal. Según se dice, fueron apodos que les dieron por la fama que alcanzaron en todo el mundo, es decir, nacieron del reconocimiento masivo del público, no de un premio oficial. Ahora bien, ¿en qué se basan para llamar a alguien rey o reina de un género musical? Bueno, generalmente se toman en cuenta varios factores: la cantidad de discos vendidos, el éxito en conciertos, la influencia en otros artistas, la innovación en su estilo, la permanencia en el tiempo y la huella que dejan en la cultura. Algunas personas han tratado de calcular ventas, premios, giras mundiales, pero no hay una regla fija para determinar quién es el rey o la reina de un género musical. Además, hay otros artistas que reclaman esos títulos para ellos. En resumen, estos títulos son simbólicos o una forma popular de reconocer a artistas que han tenido un impacto extraordinario en su género musical. No son oficiales ni exclusivos y pueden cambiar con el tiempo, porque dependen del gusto, la época y la influencia cultural que cada artista logre alcanzar. El señor Juan Carlos Jiménez Arias nos escribe por WhatsApp desde Alajuela, Costa Rica, con la siguiente consulta. ¿Para qué sirve la clorofila que venden en las macrobióticas?
Tengo divertículos y quisiera saber si la clorofila ayuda al colon o si es recomendable para este problema. Oigamos la respuesta. La clorofila no es un tratamiento comprobado para los divertículos y, hasta el momento, no existe evidencia científica sólida que demuestre que la clorofila sirva para curarlos o aliviar directamente ese problema del colon. Para entender mejor el tema, primero expliquemos qué son los divertículos. Los divertículos son pequeñas bolsitas o sacos que se forman en las paredes del intestino grueso, especialmente en el colon. En muchas personas no causan molestias, pero cuando se inflaman o se infectan pueden provocar dolor en el abdomen, gases, estreñimiento o diarrea. A esta inflamación se le conoce como diverticulitis. Ahora bien, la clorofila es el pigmento verde que se encuentra en las plantas, algas y algunos vegetales. Es la sustancia que les permite realizar la fotosíntesis, es decir, producir su propio alimento usando la luz del sol. Ahora bien, en la alimentación humana, la clorofila está presente de forma natural en verduras verdes como la espinaca, el brócoli, el apio y las vainicas. En las macrobióticas, la clorofila se vende como suplemento, en forma líquida o en polvo, como antioxidante y antibacterial, pero no hay pruebas suficientes que respalden su uso para tratar enfermedades. Sí podemos decir que la clorofila puede formar parte de una alimentación saludable, sobre todo si se consume a través de verduras verdes, pero no sustituye un tratamiento médico ni es una solución comprobada para los divertículos. Lo que generalmente se recomienda es comer bastante fibra, beber mucha agua y evitar el estrés. Pero si la persona tiene dolores frecuentes o intensos, lo más seguro es consultar a un médico especialista en el aparato digestivo llamado gastroenterólogo. Le agradecemos mucho su consulta y le enviamos un cordial saludo. A través de WhatsApp, el señor Carlos Romeo Lucas nos escribe desde Huehuetenango, Guatemala, y su pregunta es: quisiera saber si es cierto que cuando a una persona le arde o se le pone rojo el oído, es porque alguien está hablando de ella. ¿Por qué ocurre esa sensación en el oído? Oigamos la respuesta. Le contamos que no. No es cierto que cuando a una persona le arde o se le pone rojo el oído o la oreja, sea porque alguien está hablando de ella. Esa idea forma parte de una creencia popular muy antigua que existe en muchos países. Incluso se dice que si arde la oreja derecha, hablan bien de uno, y si arde la izquierda, hablan mal. Pero hasta ahora no existe ninguna evidencia científica que demuestre que esa sensación tenga relación con lo que otras personas estén diciendo. Desde el punto de vista del cuerpo humano, cuando la oreja se pone roja o caliente, suele deberse a cambios en la circulación de la sangre. Por ejemplo, puede pasar cuando hace mucho calor o frío, o cuando una persona siente vergüenza, enojo o nerviosismo, o cuando hay cambios repentinos de temperatura. En esos momentos, los vasos sanguíneos, que son como pequeñas mangueritas por donde circula la sangre en nuestro cuerpo, se dilatan, es decir, se abren un poco más. Al pasar más sangre por la piel del oído y la oreja, se produce el enrojecimiento y la sensación de calor. También puede suceder por otras razones, como alergias a alimentos o medicamentos, cambios hormonales o alguna irritación o infección en el oído. Incluso existe una condición poco común llamada síndrome de la oreja roja, que provoca episodios de ardor y enrojecimiento en una o en ambas orejas. Aunque no se conoce con exactitud su causa, algunos médicos creen que puede estar relacionada con los nervios de la cabeza o con personas que sufren migrañas.
Como podemos ver, las creencias populares pueden formar parte de nuestra cultura, pero no siempre coinciden con las explicaciones que nos da la ciencia. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que las arañas no son insectos? Estos animales se consideran una clase única y se distinguen por tener 8 patas en lugar de 6, como los insectos. Hay cerca de 50.000 especies distintas de arañas que habitan en todo el mundo, salvo en los polos. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde San José, Costa Rica, el señor Rommel Araya Martínez se comunica con nosotros por el WhatsApp del ICQ y pregunta: quisiera saber qué ocurrió en el caso de Will West en 1903, cuando llegó a la penitenciaría de Leavenworth, en Kansas, y le dijeron que ya había alguien ahí con su mismo nombre y aspecto. ¿Cómo se resolvió ese caso y qué papel tuvieron las huellas dactilares que comenzaron a usarse en esa época? Oigamos la respuesta. Este es un caso muy curioso. Esto pasó en Kansas, Estados Unidos, en 1903. Lo que ocurrió fue que un hombre llamado William West fue arrestado y llevado a la penitenciaría. Cuando llegó, los funcionarios revisaron sus datos con el sistema de identificación que se usaba en ese tiempo y encontraron algo sorprendente. En la prisión ya había un hombre llamado William West que tenía casi las mismas medidas de su cuerpo y un rostro muy parecido. En esa época, en las cárceles, se usaba un método llamado Sistema Antropométrico de Bertillon. Este consistía en medir distintas partes del cuerpo, como la estatura, el largo de los brazos o el tamaño de la cabeza, y registrar esos datos junto con fotografías del preso. La idea era que la combinación de esas medidas y la fotografía permitieran identificar a cada persona. Pero en el caso de los dos, William West, ocurrió algo inesperado. Los registros mostraban que ambos hombres tenían prácticamente las mismas medidas y se parecían muchísimo en las fotografías. Sin embargo, no eran la misma persona ni eran familiares, lo que puso en duda el buen funcionamiento de ese sistema de identificación. Por suerte, en esa penitenciaría ya se estaba empezando a usar un método más nuevo, la identificación por huellas dactilares. Este método se basaba en los estudios del científico Francis Galton y fue mejorado después por Edward Henry. Las huellas dactilares son las marcas o dibujos que los seres humanos tenemos en las yemas de los dedos y cada persona tiene un diseño único que no se repite en nadie más. Cuando compararon las huellas de Will West con las del otro interno, descubrieron que no coincidían. Gracias a eso, se confirmó que se trataba de dos personas distintas, a pesar de su gran parecido físico e incluso de llamarse igual. A partir de este acontecimiento, las huellas se usan en muchos países, en investigaciones policiales y en registros oficiales. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.